durante una larga época, llevado por mi tradicional, en fin, falta de empatía, bueno, la costumbre de pelear que tengo con Luis Herrero, siempre Luis Herrero le tenía una gran devoción a Siso Michavila, que es coronel del ejército español. Y entonces yo pues no lo podía ver, y un día lo vi, pero no lo podía ver por Luis, no tengo nada ni contra él, además no tiene que ver con el que fue ministro de Justicia, creo. Pero yo le he dicho de todo. ¿Es hermano? Sí. Hermanísimo. Es verdad, si además se dan un aire. Dos correcciones, mi hermano José María fue ministro de Justicia. No, lo conozco muy bien, anda que no me he peleado con él. Cuando pactó con López Aguilar, maldita la hora. Pero sí, lo conozco muy bien. Y además nos vemos en los toros de vez en cuando. En la época en la que los políticos españoles podían pactar y verse sin insultarse. No, ese pacto no fue un pacto. Pero José María Michavila, vamos, hay que decir que fue un gran ministro y fue el cerebro del pacto por las libertades y contra el terrorismo. Que eso no es cuestión menor. Hasta Arloa. Pero bueno, la cuestión es que yo a este hombre le he dicho de todo, pero me he ido rindiendo a la evidencia. Y es que acertaba. Y claro, a mí lo que me gustaba con Luis Herrero es decir, Luis, otra vez has fracasado. Y entonces, claro, ya en las elecciones municipales y autonómicas, una cosa es acertar en general, otra cosa es acertar en las municipales. Pero acertar en cada autonomía, eso me parecía imposible y este señor lo consiguió. Entonces digo, bueno, pues vamos a ver, tenemos que cantar la palinodia, decir, me equivoqué. Como dijo Ricardo de la Cierva, me equivoqué con Suárez y lo hizo ministro. Exactamente, sí, señor. Bueno, Siso Michavila, bienvenido. Muchas gracias, Federico. Bueno, hay una cuestión que... ¿Puedo pedirte un favor? Sí. Y es que me firmes tu libro, que como te he dicho, el del retorno de la derecha, he tenido que interrumpir la lectura por las elecciones, pero lo tengo y me gustaría que me lo firmaras. Encantado, pero... Y además recomiendo a todos los que les gusta la sociología electoral que lo lean. Está trabajado, ¿eh? Sí. Lo hice. Bueno, vamos a ver. Hace poco, como ya hace un tiempo que yo sigo a este hombre, porque si sabe, adivina lo que va a pasar, hay que verlo. No creo en la astrología, pero en la sociología depende. El otro día vi que hacía referencia en una entrevista algo que ni siquiera le preguntaron y me pareció de una importancia capital para las elecciones de este domingo, antes de entrar en las, no sé si quinielas, adivinaciones o perspectivas, que es que este domingo se puede quedar mucha gente sin votar, que va a votar y no va a llegar a la urna porque no va a poder entrar en las ciudades. Y habló usted de una cifra de 24 millones que se mueven ese día y que no va a poder entrar en las ciudades. Sí, a ver, 24 son los electores que van a ejercer su derecho de voto, ya más de 2 millones lo han hecho por correo. Desde que se convocaron las elecciones y parecía que se iba a hundir la participación, yo ya puse en mi cuenta de Twitter que el próximo domingo a las 14 horas se va a batir récord de participación, porque al español basta que le digan que no haga una cosa para que vaya a hacerla. No, hay que se vota contra Sánchez. O sea, que hay que reconocer que es un gancho. Hay una mayoría que votan contra Sánchez y luego pero también hay que reconocer que hay unos millones de españoles que lo que están haciendo es votar precisamente para que sigan el poder. Por lo tanto, el partido, y no estoy desvelando nada porque ya no podemos hablar de encuestas que estamos haciendo todos los días para a cierre de urna dar con Telecinco, y no desvelo nada, pero el partido, hasta que no se cuenta el último voto, no está decidido. Pero lo que me chocó es que hablara que va a haber atascos de tráfico para entrar en las ciudades, que ya hay un precedente menor, pero claro, el día de más calor del año, que es el 23 de julio de media, eso no es opinable, eso es un hecho estadístico. Con la gente que va a votar por la tarde, dice, bueno, yo estoy por la mañana aquí en el Escorial o en Gandía, y luego ya llego con el coche a las 6:30, no llega. No llega, y es que además eso, GAT3, lo que menos hacemos es voto, se nos conoce por el voto, pero claro, tenemos que medir todo tipo de comportamientos. Bueno, pues, por ejemplo, los catalanes votan muy pronto, porque son como los más europeos del norte, ¿no? Y no tendrán esos tantos problemas. Pero el resto somos muy latinos y nos pasa, yo recuerdo en el plebiscito de paz que convocó el presidente Santos en Colombia. Santochenko con Timochenko. Bueno, pues perdió ese plebiscito
por la cantidad de jóvenes que a las 4 de la tarde, que es cuando se cierran las urnas allí en toda Colombia, iban corriendo para votar y se les cerraron las puertas. Lo tengo grabado en la retina. Bueno, a lo mejor hubiera ganado igual Uribe, que lo merecía, porque fue una derrota que luego es igual. Ahora tenemos a Petro en el poder, pero yo recuerdo sufriendo aquello, bastante, ¿eh? Sí, pero yo recuerdo Estamos aquí, ahora mismo haciendo encuesta en Colombia, ahora mismo, ¿eh? Bueno, ahora mismo no, porque nos han levantado. Esta tarde continuaremos el campo. Bueno, es terrible porque lleva menos de un año como Castillo y ya tiene más escándalos sexuales y de dinero que Castillo. Pero Petro es el comandante Aureliano. Estamos hablando de un terrorista. Sí. Es Otegi, o sea, no es. Pero volvamos a esta cuestión. ¿A qué hora hay que ir a votar? Por la mañana. Yo lo que digo de forma muy clara, o sea, como somos latinos, hacemos lo contrario de lo que nos dicen desde el poder. Sí. Pero también somos latinos y le decimos a los Reyes Magos que vayan a comprar a Papá Noel en el último minuto, ¿no? Sí. Claro, la víspera de Reyes, las tiendas están abiertas hasta que los pajes han terminado sus encargos. Sí. Aquí no, señores, aquí a las 8 en punto se cierran las urnas. Para todo el mundo. Entonces, o sea, las mismas colas que vimos, por ejemplo, de Huelva o de Chiclana hacia la entrada de Sevilla en las andaluzas, y miles de votantes se quedaron sin votar, lo podemos ver en las entradas de Madrid, de Zaragoza, en todas las grandes ciudades. En todas las grandes ciudades, porque es que mucha gente piensa, bueno, tengo hay un puente, además, tal, me voy a la playa como siempre y voy a volver como siempre. Bueno, vas a hacer lo que todo el mundo ha pensado. Y entonces te vas a encontrar unas colas enormes. Con todo el mundo. Y luego va a pasar mucho gente que vaya por la mañana, va a haber unas colas por la mañana, ¿no, Federico? Impresionantes. Y digan, bueno, pues como hay esta cola, pues me voy a la playa y ya vuelvo por la tarde. No, bueno, pues habrá por la tarde unas colas, habrá colas mayores, claro. Un atasco impresionante. Sí, el problema es que no se va a poder votar desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde por el calor. Es que es imposible, es que con 45 grados, ¿cómo sales a la calle a nada? Ni a votar o a lo que sea. Fuera a nado salía yo a votar. ¿De qué porcentaje de participación estaríamos hablando? Va a superar el 70% a las 20 horas, sí, porque hay muchísimas ganas de votar. ¿En alguna Madrid, comunidad en concreto? A ver, va a bajar la participación en zonas más catalanoparlantes de Cataluña, como ya ha pasado en las pasadas elecciones, y Madrid va a estar entre las cifras de récord histórico de participación. Notamos los mismos síntomas que hace 2 años con la victoria de Ayuso. Es decir, que hay una movilización en Madrid contra en toda la región. Todos sabemos, como decían en Cuba, como lo podían nombrar a Fidel Castro porque te grababan, decían él. Contra él, como pasó entonces, cuando hace Ayuso entonces, o Sánchez o España, que al final es lo que está pasando. Madrid es la ciudad más politizada, es la que ha padecido más la inquina del gobierno, de los distintos gobiernos de Sánchez, etcétera. Pero me chocó que usted pensaba que puede haber un cambio notable en Cataluña, que es la reserva de votos, casi la única que le queda a la izquierda, sobre todo al PSOE. A ver, vuelvo de nuevo a insistir que son datos ya publicados, no estoy desvelando nada nuevo. También es verdad que en unas elecciones, que el que haya seguido el tracking de GAT3 para ABC habrá visto que, a diferencia de otras elecciones, se ha movido muy poco, y que además cuando de repente, un debate, un tuit, una foto, no, señores, es que hemos vivido una pandemia, hemos vivido una situación económica, personal, familiar, empresarial, que ha impactado muchísimo, ha habido unos cambios de valores enormes, se ha hecho una política desde el gobierno central que ha tenido una traslación en las urnas. Es decir, lo que nos han ido dando las encuestas va en línea con lo que votaron los andaluces el año pasado, los madrileños y los castellano-leoneses hace 2, los gallegos, etcétera, y luego, por si ya faltaba la prueba del algodón, lo que votó todo el electorado español en unas elecciones municipales, 2 meses, que por primera vez en la historia provocaron, yo no recuerdo ningún caso en ninguna democracia, que habrá habido alguno, pero que el presidente del gobierno se vea forzado por el propio electorado a convocar elecciones, eso es la primera vez que sucede. Y por lo tanto, pues no ha habido apenas grandes cambios. Entonces, volviendo a Cataluña, en Cataluña van a sorprender muchísimo los resultados, porque es verdad que es de los sitios donde el Partido Socialista no solo no baja, sino que puede subir, el PSC. Hay algún otro sitio, porque al final,
como su compañero de partido, o vamos, lo que era Unidas Podemos, pues va a bajar, pues muchos de esos escaños se los lleva ahora el Partido Socialista por voto útil. Pero en general el socialismo va a sufrir muchísimo en todo el sur. En el interior, tanto Castilla-La Mancha como Castilla-León, como Extremadura y como Andalucía. ¿Y Valencia, perdón? Valencia, cuando era de los sitios que no estaba claro, seguro que fuera a haber vuelco, así como en otros lo decíamos desde el principio, estaba muy ajustado. La última encuesta dimos que sí la participación era elevada y no se quedaba una parte del electorado valenciano en casa, como había pasado con los dos gobiernos anteriores del Botanic. Entonces se daban todas las condiciones para que hubiera vuelco. Y lo hubo. Y lo hubo. Y eso es lo que nos permitió con la nueva Canal Nou, es decir, con todas las televisiones públicas, con la televisión pública valenciana, esa noche decir a los valencianos que efectivamente se cumplía lo que había dado GAT3, que la alcaldía pasaba a ser del Partido Popular con apoyo de Vox y que había vuelco en la Comunidad Valenciana. Ahora mismo estamos notando de nuevo pues una hipermovilización en la derecha muy potente en la Comunidad Valenciana. Teniendo en cuenta que ahora mismo, según los últimos datos que nos han dado los sindicatos de correos, hay cerca de 430.000 votos que de momento no se han hecho efectivos, ya porque la gente tenga la documentación en casa y no ha votado todavía, o bien porque todavía no han recogido la documentación en la oficina de correos, y teniendo en cuenta que la mayoría de las solicitudes se han producido en las grandes ciudades como Madrid o como Barcelona, ¿qué puede suponer? Supongamos que estos votos finalmente no se ejecutan, no se traducen, no se ejerce ese derecho al voto. Esto en la contabilidad final de ese voto, en ese recuento final. A ver, yo he sido muy crítico, y Eduardo ha sido testigo, de que Correos tardara tanto tiempo en dotar de recursos a un servicio público que hay que mantener para precisamente que pueda llegar pues al Cañiz una carta, aunque no sea... Aunque pidió comisiones nada más convocar elecciones, la contratación general de mucha gente. Y entonces no es comprensible que para hacer encuestas, y las encuestas que está haciendo el señor Tezanos, se le haya duplicado el voto, que hay que recordar que se estrenó diciendo que preguntar voto pues todos los meses no suponía incrementar presupuesto, y decíamos, vamos a ver, si ¿cómo tú, no? Claro, el señor Tezanos ha multiplicado por 6 el número de encuestas de voto, y para ello ha tenido que rescindir todos los convenios que había con todos los gobiernos anteriores, con defensa, con inmigración, para medir una serie de barómetros que, por ejemplo, en este escenario de guerra en Ucrania no habría venido muy bien, en lugar de tener que dedicar más dinero a armamento, saber qué siguen pensando los españoles sobre la defensa nacional. Pues no lo podemos saber, porque esos impuestos de los españoles se están dedicando al voto. Bueno, pues parecía que era insuficiente el haberle duplicado el presupuesto en el CIS, que este año el gobierno le inyectó otros 3 millones de euros más para seguir preguntando voto. Para eso sí había presupuesto, pero para que nuestros carteros pudieran hacernos llegar el voto por correo a tiempo, ¿para eso no había dinero? Dicho esto... Sí, es que lo que yo creo es que como la derecha está movilizada, lo que dicen, vamos a impedir que la derecha vote, y por eso torpedean el voto por correo. Pero vamos a la pregunta concreta. Dicho esto, sí... las cifras, como estamos ya en periodo final, y además parecen grandes cifras porque en números absolutos parece muy grande, pero al final prácticamente todo el mundo que quiera, porque el que haya solicitado el voto no le ha llegado el voto, ya sabe perfectamente que tiene herramientas por internet para que le hagan llegar su voto si lo ha pedido ya. Si no lo ha pedido, ya tiene que ir a votar presencialmente. Pero si lo ha pedido, no puede votar presencialmente, pero se lo pueden hacer llegar a cualquier punto y todavía está a tiempo. Las cifras de los 400.000 se están reduciendo muchísimo, y al final yo sinceramente creo que precisamente porque los funcionarios de correos, muchos de ellos que han suspendido sus vacaciones. Bueno, están haciendo hasta las 10 de la noche. Sí, están trabajando. O sea, hay que hacerles un monumento, porque con este calor tener que estar trabajando así, y de nuevo, es que es lo que hemos vivido estos 5 años. En cuanto había un problema político, le cortaban la cabeza al funcionario. Y los funcionarios son los que han permitido que, ojo, es que esta nación
porque a veces se nos olvida, pero no empezó hace un siglo, Quiero decir que ha sido la única nación capaz de trasladar su cultura y tener un imperio donde no se ponía el sol durante siglos, con una administración que no ha tenido ninguna otra. Por lo tanto, no hemos empezado ahora a saber cómo trabajan los funcionarios, ¿no? Yo creo que el voto por correo al final no va a tener tanto impacto. Aunque lo que sí sabemos, y ya lo publiqué en su momento, no es nada nuevo, es que en el voto por correo, y teníamos más de 700 entrevistados que nos decían que habían votado por correo y que iban a votar esta vez y que habían votado la otra vez. La derecha le saca 12 puntos a la izquierda en esos 2.600.000 votos por correo. Una última cuestión, yo os cedo la palabra. Usted habla precisamente de que España es una vieja nación. Es la nación más antigua, la nación-estado más antigua del mundo y además una nación que se ha rehecho, cosa que es el único país, junto con Hungría, pero España mucho más importante, capaz de crear instituciones que han durado durante siglos. Hay un momento, en el 18, en el que España es dueña desde Alaska hasta Tierra de Fuego con 14.000 soldados. O sea, la administración era una cosa... Bueno, tú ves en San Juan de Puerto Rico, tú ves el castillo, como el Castillo del Morro de La Habana, que hace el conde de Aranda. Y vamos a ver, pero ¿cómo trabajaban los españoles? Es decir, España no es una porquería de país, como vende la izquierda, ni todo lo contrario. España es una de las grandes civilizaciones. Pero a propósito, antes lo comentamos de la memoria de la guerra civil, que es donde parto yo para explicar el desconcierto político de la derecha, por qué cambia tanto de partidos, porque no se atiende a su base social. Cuando se vive un golpe tan traumático como fue la República, la guerra civil y el terror rojo, eso queda. Antes citaba a Santi González, a Fusi, que dice que no, porque ahora vienen estos analfabetos, titiriteros, a contarnos la guerra civil, que no tienen ni idea de lo que ha sido. Pero uno tiene la impresión de que en los partidos, como viven al día, no tienen en cuenta esa memoria profunda de un país muy viejo, de un país que tiene reacciones que ha demostrado a lo largo de la historia. La transición es una de ellas. No volvemos a la guerra civil. Y como franquistas y comunistas pactan. Eso no existía siquiera. Entonces, en la derecha actual hay dos opciones, lo cual le permite, cuando había 3 conciudadanos, lo tenía peor. Con 2... hay algunas provincias en las que es decisivo votar a uno o a otro, digamos, de esas dos opciones. Es decir, se puede perder 6, 8 escaños por no votar útil en esas provincias. Sí, eso, por ejemplo, quien sabe muy bien esto es el elector de izquierdas. El elector de izquierdas se sabe la ley electoral perfectamente y ha hecho siempre mucho voto estratégico y era capaz de votar a Carmena en Madrid porque veía que era el voto útil y con la otra mano a Ángel Gabilondo. Sí. La derecha casi siempre ha votado en bloque y la derecha llega a un punto en el que hace 4 años, por ejemplo, le estaban diciendo que si dividía su voto en el Senado en 1+1+1, entonces era lo peor para Sánchez. Y claro, el Partido Socialista se frotaba las manos. Y yo en aquel momento no paraba de insistir. Digo, esto lo único que va a hacer es darle la mayoría absoluta en el Senado a Sánchez, como así fue. El Senado cree que ahora es del PP. Absolutamente, porque en el momento que Ciudadanos ha desaparecido, para que nos hagamos una idea, o sea, la importancia de la división del voto. El PP o centro derecha, pero en este caso es pues con el PP, va a volver a tener representante en Álava, cosa que antes ese escaño se lo llevó Bildu. ¿Por qué? Porque la derecha en Álava decidió, una parte votaba Ciudadanos, otra Vox, otra votaba al Partido Popular. En abril del 19, y lo digo porque los cambios que hay de un parlamento al otro no se debe tanto a cambio de voto, que lo hay, que ahora lo podemos analizar, sino sobre todo a la conversión del voto en escaños, la ley electoral. Y la ley electoral española, no por el sistema de reparto, la ley DON, sino sobre todo por el tamaño de circunscripción, en las circunscripciones pequeñas es una trituradora. O sea, yo digo que es una guillotina para los partidos pequeños. Entonces, la izquierda tiene muy clarito que en las circunscripciones grandes Sumar va a entrar
Y entonces ahí Sumar va a estar fuerte en las circunscripciones grandes porque se lo garantizan. En las pequeñas, en todas las de menos de 6, hacen voto útil hacia Sánchez. De ahí que Sánchez, que está compitiendo el último escaño con Feijóo en la mayoría de esas pequeñas de menos de 6, va a bajar, pero tiene un suelo de 110, 114, que es el que él necesita. 120 que tiene, sí. Sí, o sea, a pesar del desgaste que han tenido sus compañeros en todos lados, pero él va a aguantar bastante bien por ese voto útil en las pequeñas. La derecha, si se supiera la ley electoral, lo que tendría que estar haciendo el partido minoritario, decirle a su primo de Madrid, oye, tú vota en Madrid a esto que nos gusta, ¿no? Y sin embargo, yo voy a hacer un voto útil en las pequeñas, porque es todo el histórico. Llevamos ya 15 elecciones y por lo tanto sabemos ya perfectamente cómo se convierte el voto en escaños. La clave, sobre todo, fundamentalmente, son no las de 3, porque en las de 3, Ávila, Segovia, Zamora, todas esas... Sota, Caballo, Rey. Sota, Caballo, Rey. Vamos a ver, no entiendo qué ha hecho el presidente del gobierno yendo a Huesca. O sea, Huesca fue 2-1 para el PSOE, ahora es 2-1 para el PP. O sea, salvo que fuera a meterle el dedo en el ojo a Lambán. Que sí, que fue Lambán a que le metiera el dedo en el ojo. Bueno, no lo invitaron al mitin y se presentó. Pero se presentó él. Dejarlos de Europa tirados para ir. Pues, no, pero, y sin embargo, en las de 4 es donde se está jugando Feijóo. 4 o 5, ¿no? 4. Las de 5 también es más fácil. O sea que las de 4 son clave. Sobre todo las de 4. ¿Por qué va el presidente del gobierno, por ejemplo, a Lugo? Porque sabe que ahí, si consigue tirar de su elector hacia arriba, entonces tiene empate con mucha distancia de PP sobre PSOE, pero tiene un 2-2. Y sin embargo, no va a Salamanca porque en Salamanca ya es 3-1 seguro. A ver, venga, Irene, ya hay muchas preguntas de los oyentes, Eduardo. Yo tenía dos preguntas. La primera, hay gente que dice, oye, pues si Vox no baja en votos en las encuestas, ¿cómo es que tiene esta caída de escaños, ¿no? Para que seguro que lo puede explicar mucho mejor. Y la segunda, que es un tema que para mí es clave, del que no se está hablando mucho, es la coalición Esquerra Republicana junto con Bildu. ¿Qué resultado van a sacar? Van a ser efectivamente decisivos porque ellos van a ir a sumar, por supuesto, al bloque de izquierdas y no se está teniendo mucho en cuenta los escaños que ellos van a sacar. ¿Cómo van a ser al final los resultados de Esquerra y de Bildu al final? A ver, Bildu, y ya lo dijimos en las municipales y se cumplió, va a ser el único partido nacionalista que suba, hasta el punto de que en términos de escaños puede superar al PNV. El PNV va a tener más votos que Bildu en el País Vasco, pero como lo tiene en Vizcaya, pues optimiza peor. Y luego Bildu se está garantizando el escaño de Navarra. Por cierto, en Navarra, los mismos navarros que votaron a UPN en Navarra porque eran elecciones regionales, forales, ahora lo que nos están diciendo en todas las encuestas publicadas es que ese va a hacer un voto útil al Partido Popular, hasta el punto de que ya no descartamos que en lugar del PSN el partido más votado en Navarra sea el Partido Popular. Eso es histórico, eso no sí, lo explicaba el otro por, día Sayas aquí. Sí, estaba emocionado, porque es verdad que ahí se ha producido... Claro, el handicap era explicar eso, ¿no? Que el voto útil en esta ocasión no es a UPN, sino al PP. Era un poco lo que... Sí. Y ojo que el Partido Socialista puede ser el más votado en Álava y luego en Barcelona, en Tarragona... Cataluña, es decir, el PSC va a subir y bien. Y sin embargo, Esquerra va a sufrir muchísimo y la duda es cuánto llega a bajar. Una parte de su electorado se queda en la abstención y otra parte hace un voto útil hacia Sánchez precisamente para evitar que gobierne la derecha. Un poco lo que le pasó en el 2008 a Zapatero. Y la pregunta anterior... Lo de la caída... que se mantienen votos pero caen escaños. Aunque Vox tuviera el 15% exacto que tuvo en las elecciones anteriores, simplemente por la unión de Ciudadanos y PP, automáticamente esa unión, con la ley DON entre medias, hace que esos votos, porque PP y Ciudadanos tuvieron el mismísimo número de votos que tuvo Sánchez, el mismísimo, y sin embargo tuvieron, creo recordar, como 15 escaños menos que Sánchez. Una vez, y lo hemos visto en las municipales y autonómicas, que van en la misma lista, porque el votante de Ciudadanos ha pasado en masa de donde venía, que era el Partido Popular, automáticamente la ley DON le premia. Y entonces, por ejemplo, para hacernos una idea, las últimas elecciones con Televisión Española terminamos encuestando en Teruel,
cosa que no nos había pasado nunca, para ver si Teruel Existe entraba o no, y nos entraba, lo dimos y clavado. Y en Ceuta, para ver ese escaño que había sido socialista en abril, si era socialista del Partido Popular o de Vox, nos salió Vox. Ahora mismo, una vez que el voto de Ciudadanos y del PP va junto, y lo hemos visto en las últimas autonómicas de la ciudad española de Ceuta, automáticamente ese escaño es del PP. Y no porque Vox haya perdido votos en Ceuta, sino porque le ha superado. Y hay otros sitios, en Tenerife, por ejemplo, muchos electores tinerfeños nos están diciendo que van a votar a Vox. Y sabemos que cuando lleguen a los colegios electorales y vean que en esa circunscripción no hay papeletas de Vox, los mismos, en el segundo voto, nos han ido diciendo en las encuestas que ya hemos publicado que cogerán la papeleta del Partido Popular. Y no hay papeleta. Es que no, por motivos pues que pasan en todos los partidos, donde no quiero entrar y tal, pero Vox esta vez en la circunscripción de Tenerife no ha podido presentar. Pero no ha podido, como en Durango, no ha querido para favorecer el voto de Carlos García, que por cierto le costó a Bildu además Durango, que eso el propio Carlos García nos dijo, es que Vox no se ha presentado y por eso hemos ganado. Pero a ver, si esa hubiera sido la filosofía, donde no se hubieran presentado en otros sitios, también. Porque en Tenerife sí que tenía garantizado, de hecho ya lo tenía, y es muy probable. Insisto, no desvelo nada nuevo. Lo hemos publicado ya, son encuestas ya publicadas. En Las Palmas es muy probable que tenga escaño Vox. En la otra... Sí, que bueno, que Las Palmas son 5, son 6, son 8. Sí. A ver, brevemente, porque están ya los oyentes. Muy facilita. En Cataluña, Partido Popular, ¿puede acabar siendo la segunda fuerza? En voto podría ser la segunda fuerza. En escaño es mucho más complicado porque Esquerra tiene más voto en las pequeñas. Pero esa es una hipótesis que no descartamos. Hablando del entorno de los 8 escaños. Sí. Para Partido Popular. Eso sería vital. Sí, de forma que tenemos, gobierno. Es que tenemos una paradoja, y es que toda la estrategia del gobierno ha sido yo no pacto con Andalucía, porque de hecho en las primarias del Partido Socialista pierde Sevilla contra Barcelona. Sí. Y toda la estrategia ha sido, bueno, pues lo que yo pierda en Andalucía lo voy a ganar en Cataluña. Y es verdad que al Partido Socialista en Cataluña no va a bajar, puede subir. Pero es que el Partido Popular va a subir mucho más, porque venía de los huesos, venía de tener solo 2 escaños por Barcelona. Claro. Bueno, a ver, ¿por dónde van los oyentes? Bueno, pues enseguida vamos con las preguntas para el señor Michavila, porque hay muchas y muy interesantes, pero antes vamos a escuchar el testimonio de Eva. Eva es una fiel oyente de este programa, ejerce de planchadora en Logroño. Vio planchar a Yolanda Díaz y ha dicho, lo siento, pero por ahí no paso. Hola, Yoli, o la nueva muñeca Baby Planchita. Oye, que digo que te invitamos a que te relajes aquí con nosotras, que estamos 8 horas a mano alzada. Mira, con la mano izquierda a mano alzada la prenda, que de la talla 60 a la 70, que pesan como la puerta de mi casa. Y en la mano derecha la plancha, pero de estas de hierro, no de la que tienes en casita. Pues así 8 horas, dale que te pego. Entonces, nada, que te invito a que te relajes con nosotras y que... Eso sí, la limpieza de poritos la tienes gratis, la del vapor. Cuando quieras, cariño. Venga, besitos. Es que Yolanda ha conseguido una cosa, que es generar odio de clase contra ella, ¿no? Hombre, claro. Dice, hija de trabajadores, querrá decir de trabajadores que no trabajan, liberados sindicales. Claro. Pero, hombre. Tenemos incluso documento gráfico, simpatiquísima Eva, sí. Simpatiquísima. En fin, bueno, pues tras la pausa... Y encima de Logroño. Y encima de Logroño. Sí, bueno, como de Logroño, como encima sea de Calahorra, el pueblo de mi madre, ya... Con carácter. Si es de Logroño, es de Logroño. Es tuyo, es de Logroño. No, yo sé, además buenos son en La Rioja. Sí. Dicen que tenemos carácter los de Teruel. Bueno, al lado de los de Logroño somos amigos de la humanidad. Doy fe de ello. Yo he vivido 10 años en Aragón y estoy casado con una riojana de Alfaro. Pues y efectivamente, sí. Eso hizo mi padre. Sí. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos con los oyentes. Bueno, pues están los oyentes preparados con papel y lápiz para resolver estas dudas. Señor Michavila, ¿cómo van a influir los votos de los recién nacionalizados
son muchos y no sé hasta qué punto se han podido tener en cuenta para realizar las encuestas. Buenos días, les escribo desde un pueblo de Barcelona, cerca de Mataró. Tanto yo como mi familia estamos un poco preocupados porque estamos escuchando que si votamos a Vox el voto no servirá para nada y nos gustaría entender el porqué, ya que queremos votar a Vox. ¿Nos lo pueden aclarar, por favor? Muchas gracias y un saludo. Buenos días, por favor, pregúntale al señor Michavila en Salamanca cómo está la cosa, porque vienen diciéndonos que puede ser que saque un escaño más el PSOE si votamos a Vox. Buenos días, me gustaría saber si en la provincia de Huesca, que es una provincia donde se eligen 3 diputados, Vox, de acuerdo con las estadísticas, tiene alguna posibilidad de obtener un diputado o por el contrario es mejor un voto útil al PP. Señor Michavila, me gustaría que me sacara de dudas ante el voto útil en Menorca. Estoy indeciso al 50% entre PP y Vox. Hola, buenos días. Quería saber qué se podría votar en Navarra para que fuera un voto, como dicen, útil o por lo menos para que se frene un poco. Ya ve que nos han vendido y que está aumentando muchísimo Bildu. Un voto de derecha, quiero decir. Bueno, además muy concretas las preguntas. Sí, bueno, a ver, ya solo por las preguntas, claramente, lo siento por el señor Sánchez, pero va a pasar muy mala noche. Sí. Porque quiere decir que efectivamente la gente está ya, ha entendido movilizada. Ya, movilizada, preocupada, pero sobre todo, además, no votando con la víscera. Sino diciendo, o sea, ya solo con las preguntas no necesitaría ni dar la respuesta, porque lo que quiere decir que la gente ya sabe cómo funciona el sistema electoral. Dicho esto, a los que han preguntado desde Mataró o desde Lorca, vuelvo a lo que dije antes, como Murcia reparte 10 y Barcelona reparte 32, siéntanse libre para votar a quien quieran, y si su opción y su ilusión es Vox, le digo lo mismo que si fuera Sumar, va a obtener representación en estas 2 provincias y por lo tanto siéntanse libre porque ese voto, es verdad que la ley DOM premia al más votado, pero ese voto se va a convertir en escaño, porque Vox, incluso en Barcelona, es de los sitios que podría mejorar, de los 2, incluso podría subir a los 3. Y luego Murcia es uno de los epicentros de Vox de forma muy clara. Y sin embargo, en los otros sitios, Huesca es 3 y Huesca, como todas las demás que se reparten solo 3, ahí solo van a entrar los 2 partidos grandes. Pero vamos, que la holgura del PP sobre el Partido Popular en estos momentos es muy grande. Y en Salamanca, que es de 4, ahí sí que realmente de nuevo es una batalla Feijóo-Sánchez, Sánchez-Feijóo, y ahí realmente pues el que vote a Sumar o vote a Vox pues está premiando al contrario. Perdiendo el voto, digamos. Sí. Y puede ser que los partidos mayoritarios, que esto, claro, es que ya estamos con calculadora para las elecciones, saquen tantos votos que no lleguen a traducirse en un escaño más y al final acaben en el PSOE. Es que, o sea, que porque baje, bueno, por quiero ejemplo, decir que, por ejemplo, baja tanto Sumar que al final... O el Partido Popular, ¿no? Que es quien va a ganar estas elecciones, saca, por ejemplo, una diferencia que de no va a tener votos, absoluta, que ya lo he dicho. Que no va a tener absoluta. Eso es una cosa que le pasó a Cuca Gamarra, que además es un virus contagioso. Sueñan con la absoluta. Y mira que lo tiene explicado. Que está Vox, que es que Rajoy la sacó, que solo estaba el PP. Claro, es que es muy importante esto, porque dices, a lo mejor el Partido Popular está sacando, pongo por ejemplo, 10.000 votos más, que esos 10.000 votos más que sacan no se está traduciendo en un escaño más para el Partido Popular, pero sin embargo, si van para el tercer partido que sea más votado, ¿sí se podría traducir en un escaño? No, a ver, hay 52 circunscripciones. Sí. Muy fácil, quitemos las 2 ciudades autonómicas españolas, ¿vale? Ceuta y Melilla, que eso es muy fácil. Pero en el resto, efectivamente, cuando luego se cuenten los votos, alguno dirá, por 18 votos aquí ha pasado, para que nos hagamos una idea, la Diputación de Valencia, que al final pues no ha sido del Partido Socialista, ha sido el partido ganador, que ha sido el Partido Popular, pero esa noche era el Partido Popular. Cuando llegaron los votos cera, es decir, los que se recuentan después porque han votado desde fuera, por 16 votos
había una mayoría de izquierdas, que luego no se han puesto de acuerdo y entonces la ha retenido el PP. Digo, para que nos demos cuenta del valor de 16 votos, de 16 ¿vale? votos. 16 votos, digo. Que además hay mucha gente que dice, hombre, las encuestas me están diciendo, ojo, es que en cada una de las provincias se está jugando el último escaño por un puñado de votos. Bien, dicho esto, si coges todo el histórico y coges las 52 provincias, la derecha está tan hipermovilizada que los movimientos solo pueden ser dentro de los dos partidos principales. Por cierto, que no le he respondido a la señora de Navarra. En Navarra, Ciudadanos no se presenta ya, ¿no? UPN, que fue el más votado y que tiene la alcaldía de Pamplona, porque el navarro votó con inteligencia para premiar al partido que tenía más opciones allí, que era UPN. Ahora el que de forma clara tiene más opciones de llevarse los 3 senadores y 2 diputados en Madrid es el Partido Popular, en Navarra. Vale. Sayas, ahí. Sí. Y no son solo nuestras encuestas, o sea, todas las encuestas que se han hecho. La implantación de UPN en Navarra es brutal. O sea, de la última referencia publicada el lunes por GAT3 a día de hoy, ¿han variado mucho? No puedo decir. Perdón, pero la ley nos lo impide. Bueno, pero una y entonces, y por último, Irene, para que quede muy claro, ¿es posible que una bajada de... Eso es demoscopia ficción. Cuando lo he puesto en mi cuenta de Twitter, un gráfico donde se ve las 15 elecciones que ha habido y cómo se optimiza y no se optimiza. O sea, la ley DON... O sea, es imposible que la bajada de un pequeño que se vaya al grande, al final en el cómputo global, altere. De todos modos, el escenario está muy pintado, es decir, la derecha tiene muy fácil ahora mismo optimizar y el llegar a los 160 del Partido Popular, que es la pesadilla de Sánchez, depende de esa optimización. Es que, perdón, y ya, una cosa, porque también es que estas preguntas que han hecho los oyentes, es que la conversación de todos a día de hoy, es que en estas elecciones, como el Partido Popular no va a tener una mayoría absoluta, sí que hay un miedo que caiga Vox y que no lleguen, porque efectivamente, como suba Sumar, esta izquierda está Bildu. No, claro, que hay provincias. En esas provincias, sin duda, yo lo digo a preocupaciones que tiene la gente que dice, vale, yo quiero hacer un voto útil aquí, un voto útil allí, que es pero muy tienen fácil, esa preocupación. Que es muy fácil, porque además cuando alguno me ha preguntado y tal, le he dicho, con esto y tal, y me ha dicho, esto es que claro, si baja no va a haber... Digo, ponme el ejemplo de la provincia en concreto. Me dice, es que yo no me lo sé, si no tendré una empresa. Digo, bueno, pues como yo tengo una empresa y me juego mi prestigio, te digo que las matemáticas no fallan, que la ley DON es la que reparte los escaños y que por lo tanto en Madrid o en Barcelona la ley DON es casi proporcional, ¿vale? Y así en su contrario, los del PP se empeñan. Si todos los votos de Vox en Madrid fueran al PP, entonces en lugar de 5 le robaríamos otro más a la izquierda y tal. Digo, oye, si eso fuera así, no existiría Vox. Exacto. O sea, existe Vox porque hay gente que no le gusta el Partido Popular. Eso es en las provincias pequeñas, pero en el momento en el que tengan más de 3. Bueno, la última cuestión... Yo he hecho una porra, porque aquí nos han obligado a hacer, ¿no? Bueno, me aposté un jamón con Girauta, que yo lo doy por ganado. Él dijo que el PP sacaría menos de 140 y yo dije que más de 150. Y doy por ganado el jamón de Teruel, más o menos. Pero luego me han pedido más, porque claro, en esta casa son muy exigentes, y entonces Dieter, que ha inventado ya el Michaloto, o sea, ya la lotería, o sea, bueno, Dieter está siempre inventando cosas. Entonces, pero ayer me obligaron, dice, no, pero vamos a ver, tu porra, sobre tal, digo, vamos a ver. Yo quiero y creo que va a ganar la derecha unos 180 escaños. A mí lo que me pide el cuerpo son 190, es decir, 160, 30. Pero me conformo con 155, 25, porque me sale exactamente igual. Voy a perder la porra. Con los datos que teníamos publicados, va encaminado. Sí. Bueno, hoy Feijóo en la entrevista en ABC habla de 150 escaños, pero dice que el señor Michel acaba de hablar de 160, o sea que podría estar ahí entre 150 y 160. Yo eso lo he visto, entre la realidad y el deseo, como el libro de Cernuda, pues la realidad yo creo que va a estar ahí. La gran cuestión es, PP, Vox van a tener mayoría absoluta.
A ver, segura, no. Pero claramente es lo más probable. Una vez que ya no hay 3 derechas, sino que hay 2 derechas muy movilizadas y han comprobado que cuando se estudia la ley electoral y acuden a votar, cambian, que ha pasado en Andalucía, en Madrid, etcétera, etcétera, lo más probable es que sí. Bueno, pues tu jamón directo, claro, hablando de porras y de jamones, tu jamón directo, vamos a encarar ese lote de verano. Fíjate ese domingo por la tarde-noche en la terraza. Escuchando a Dieter. Vamos a celebrarlo. Como has dicho, el michaboto. ¿Cómo es el michaboto? Michaloto. No, es que me lo dijo ayer Dieter. No, es que llevas un genio, además yo voy a hacer ya hasta premios y todo. Entonces, el jamón con la sangría, con ese tinto de verano de La Mancha, estupendo. Fresquito. De todos modos, Girauta es que es lógico que sea muy prudente en sus estimaciones, y yo tengo grabado, porque además en todas las campañas siempre hay unos políticos y unos partidos que dicen las encuestas son científicas y son la voz de la calle, ¿no? Porque dan lo que les gusta, ¿no? Y otras que dicen que las encuestas son todo mentira y que lo único que vale es la urna. Digo, hombre, pero si acabáis de tener una urna, haber analizado la urna, que todavía no lo habéis hecho, de hace 2 meses, que los electores os han dado ya señales muy claras. Bueno, pues él en Ciudadanos pues sufrió el que en una de las elecciones las encuestas estaban dando a Ciudadanos muy por encima de lo que sacaron. Y luego él decía, la culpa de las encuestas que nos han dado tan alto y tal. Y por eso, o sea, en GAT3 tenemos que dar siempre, nos podemos equivocar, porque no somos infalibles, pero lo que no hacemos es mentir, y además tenemos que dar siempre lo más preciso, porque los mismos que te insultan antes de la campaña porque les das bajo, son los que luego te van a insultar después porque les has dado alto. Con lo cual, mejor... Eso pienso yo, como te van a insultar igual tú y lo que quieras. Tenemos el jamón, el vino de La Mancha, el soporte para cortar el jamón y el cuchillo jamonero, ¿no? En 24-48 horas lo podemos tener en nuestra casa, en nuestro domicilio, en tujamondirecto.com, podemos hacer el encargo, y en el 984 10 28, tu jamón directo. Muy bien, pues ahora mismo le firmo el libro El retorno de la derecha a Sixto Michavila, y luego vamos a hablar de su hermano, porque claro, a don Norberto Osborne, o sea, Bertín, le han montado un pollo monumental, y tenemos una nota del despacho de José María implacable, como era él cuando era bueno, era muy bueno. Entonces es una nota tremenda, porque claro, ha sido aparecer una embarazada, y aquí todas han estado embarazadas, aquí aparecen Bertinas por todas partes, y ha sacado una nota el despacho de abogados que dice, no, vamos a ir a por todas, y se van a enterar alguna embarazada de cuándo nacen los niños. Federico, de Michavila, pero antes pasamos por el Falcon, ¿Por el Falcon? Sí, nos vamos a montar en el Falcon. Es La Mañana de Federico, Es Radio.